Él tenía 8 años cuando prometió que volvería por ella. 18 años después, él es el rey Alfa. Ha convocado a todas las hembras elegibles del reino para elegir una reina, y la mira como si fuera una extraña. Pero en las sombras del palacio, un hombre sonríe. El último cabo suelto está a punto de ser cortado. En la oscuridad empapada por la lluvia, Dileya se aferraba a su hogaza de pan robada como si fuera un salvavidas. A los 14 años, ya estaba marcada como la omega más baja de la manada. Era delgada, ignorada, y sobrevivía con las sobras de la mesa del alfa. Pero cuando escuchó el débil gemido desde el molino abandonado, su corazón se detuvo. Allí, acurrucado en la paja, había un niño no mayor de 8 años. Sus costillas se marcaban bajo su camisa rota. Sus ojos estaban hundidos por un hambre que reflejaba su propio dolor. El llanto volvió a sonar, un quejido suave y entrecortado. Despertó el instinto omega enterrado en sus huesos. El impulso de reparar, de cuidar. No debería estar aquí. Los ejecutores de la manada merodeaban por las afueras. Sus narices eran expertas en detectar ladrones o intrusos, pero el sonido la atrajo más allá del crujiente marco de la puerta, hacia la penumbra. El niño estaba acurrucado en un nido de paja húmeda. Tenía las rodillas pegadas al pecho. Su cabello oscuro estaba enmarañado con barro. Su piel era pálida como la corteza de un abedul. Cuando un relámpago iluminó su rostro, vio unos ojos verde bosque con motas de ámbar. Eran grandes y vigilantes. «No soy un ladrón», dijo él. Su voz era un susurro ronco sobre el rugido del exterior. Solo necesitaba refugio. Dileya se arrodilló lentamente. La hogaza de pan aún estaba tibia en sus manos. Era un lujo robado de los hornos comunales. La había cogido durante el ajetreo de la tarde. Partió un trozo. El vapor se elevó como una ofrenda de paz. «Toma», dijo ella, extendiéndoselo. «Come despacio o lo devolverás». Él la observó durante un largo momento. Luego lo tomó con dedos temblorosos. Mientras mordía, las migas se esparcieron. Un pequeño suspiro se le escapó. Ella se acomodó contra la pared, observándolo mientras la lluvia tamborileaba en el techo. ¿Quién era él? A veces, los extraviados llegaban al velo del pantano susurrante. Eran desplazados por las escaramuzas fronterizas del norte. Pero este niño no llevaba ninguna marca de manada. Solo el olor salvaje del lodo del río y los pinos lejanos. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. Mantuvo su voz suave, como las canciones de cuna que su madre le cantaba. Antes de que la enfermedad se la llevara. «Lachlan». Él tragó, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «¿Y tú?». «Dileya». Él asintió, terminando el pan. Luego, inesperadamente, metió la mano en el bolsillo. Sacó un pequeño palo tallado con la forma aproximada de una cabeza de lobo. Sus bordes estaban suavizados por dedos diminutos. «Un intercambio», dijo, ofreciéndoselo por el pan. «Sé que no es mucho, pero es todo lo que tengo». Ella lo tomó. La madera estaba tibia por su palma. La talla tosca era extrañamente entrañable. Una risa brotó de ella. «Un trato justo, aunque creo que yo salí ganando». Sus labios se torcieron en una sonrisa tímida. Fue la primera grieta en su fachada vigilante. Y en ese momento, parecía menos un vagabundo salvaje y más un cachorro explorando el mundo. Al día siguiente, Dileya se dijo a sí misma que había sido un acto de piedad de una sola vez. Pero cuando cayó el crepúsculo, sus pies la llevaron de vuelta al molino. Cada paso se sentía como una cuenta atrás. Si alguien olía el robo en ella, enfrentaría el látigo, o peor, el exilio de la única manada que había conocido. Las omegas no tenían segundas oportunidades. Sin embargo, la idea de él solo en esa ruina húmeda tiraba más fuerte que el miedo. Se deslizó dentro. Lachlan estaba esperando, encaramado en una viga caída. Su postura era más erguida que antes. Cuando ella entró, sus ojos se iluminaron. Las motas de ámbar captaron la luz que se desvanecía. «Regresaste», dijo él, con la sorpresa suavizando su tono. «Por supuesto». Le entregó la comida. «No puedo dejar que un comerciante justo pase hambre». Él mordió la manzana. El jugo le goteó por la barbilla. Hizo un suave murmullo de aprobación. «Esto está bueno, realmente bueno. Más dulce que las que encontré en el norte». Su cumplido fue simple,
pero la reconfortó más que cualquier fuego. Nadie en la manada notaba sus esfuerzos. Los betas devoraban las comidas sin una mirada. Los alfas exigían más sin dar las gracias. Pero Lachlan saboreaba cada bocado. Se convirtió en un ritual secreto. Se levantaba antes del amanecer para acarrear agua. Soportaba las burlas sobre su inútil olor a omega. Fregaba ollas hasta que sus manos se agrietaban. Pero las tardes le traían un escape. Robaba lo que podía. Un trozo de pan una noche, bayas silvestres la siguiente, incluso una tira de pescado salado. Y corría al molino, con el corazón acelerado al verlo esperar. Lachlan se veía más animado con cada visita. Sus mejillas se rellenaron. Sus movimientos eran menos vacilantes. Compartía historias en fragmentos. Hablaba de correr por densos bosques de pinos, de esquivar sombras que llamaba cazadores, de dormir bajo las estrellas. Pero había lagunas en sus relatos, momentos en los que sus ojos se desviaban, como si guardara secretos más profundos. Una tarde fresca, cerca del final de la segunda semana, Dileya llegó al molino con un pequeño triunfo. Llevaba escondido en su delantal una gruesa rebanada de pan de centeno. Su corteza estaba espolvoreada con semillas de alcarabea. Incluso había recogido un puñado de moras del arbusto detrás del ahumadero. No era nada lujoso, pero para ella era como un festín. Lachlan ya estaba en la viga baja, con los ojos fijos en la puerta. En el segundo en que ella entró, todo su cuerpo se enderezó de un salto. El alivio inundó su pequeño rostro. Soltó el aire como si lo hubiera estado conteniendo durante horas. Saltó demasiado rápido, tropezando un paso. Luego se recuperó y se acercó corriendo. Estaba vigilando el camino. Pensé que tal vez los ejecutores finalmente te habían atrapado. Hoy no. Ella sonrió arrodillándose para desempacar sus ofrendas. Mira lo que traje. Huélelo. Él se inclinó, con la nariz casi tocando la corteza, inhalando profundamente. Dileya, esto huele a hogar. ¿Lo, lo hiciste tú? Ella se rió en voz baja. No, solo lo tomé prestado de los hornos, pero recogí las bayas yo misma. Trituré un par para asegurarme de que estuvieran dulces. Mientras él se metía un trozo de pan en la boca, sus pequeños hombros se relajaron. Dejó escapar un suspiro feliz. Es perfecto, declaró. Suave por dentro, crujiente por fuera. Y esas semillitas explotan como pequeñas sorpresas. Debiste saber que me gustan las cosas con sorpresas. Sonrió con migas pegadas en la comisura de la boca. Eres mágica con la comida, Dileya. Lo dijo con tal sinceridad que la hizo sonrojar. Un calor se extendió por ella que no había sentido desde los brazos de su madre. Luego le dio unas cuantas bayas. Él las tomó una por una, haciéndolas rodar entre sus dedos. El jugo le manchó los labios de oscuro. Se lo lamió y luego la miró con esa inclinación traviesa de cabeza. Tú también deberías probar una, dijo él. Ya comí algunas de camino aquí, mintió ella. No conmigo. Él cogió la baya más madura de su palma y se la ofreció como una ofrenda. ¡Abre! Dileya dudó, luego entreabrió los labios. Él colocó la baya suavemente en su lengua. La fruta estalló, dulce y ácida contra sus dientes. Por un instante, olvidó el frío del molino, el riesgo, las reglas de la manada. «¿Ves?», dijo él en voz baja, observando su rostro con intensa concentración. «Es mejor cuando compartimos». «Te estás volviendo atrevido», bromeó ella, «dándome de comer ahora». Él agachó la cabeza, con las mejillas sonrosadas, pero no retrocedió. «Si fuera más grande, te traería cestas enteras, moras, miel, pan. Me aseguraría de que nunca tuvieras que tomar prestado nada de nuevo». Él la miró a través de sus pestañas. Su voz bajó a un susurro. «Incluso robaría la luna para ti si la quisieras, aunque creo que te verías más bonita con la luz de las estrellas». Dileya se rió, el sonido brillante en el oscuro molino. «Ladrón de lunas y encantador de estrellas. Eres un problema, Lachlan. Demasiado joven para encantar a chicas como yo». «No estoy encantando», protestó él, pero sonrió, acercándose hasta que sus brazos se rozaron. «Solo digo la verdad». Ella lo dejó quedarse cerca, diciéndose a sí misma que era inofensivo. Una noche,
Bajo una luna creciente, él habló de sombras que lo perseguían. Su voz se entrecortó, sus ojos se desviaron hacia la puerta. Dileya no insistió. En cambio, notó la cicatriz en su muñeca, rosada y reciente. La conmovió, una marca de sus dolores ocultos. «Espera aquí», dijo ella saliendo al anochecer. Buscó rápidamente, enredaderas de la orilla del río, su piedra de río pulida y una pluma de una rara ave de tormenta. De vuelta en el molino, los tejió en un brazalete. Sus dedos eran hábiles después de años de remendar. «Para ti», dijo, atándoselo alrededor de su muñeca con cicatrices. «Un amuleto de la suerte, enredaderas para mantenerte fuerte, una piedra para mantenerte firme y una pluma para liberarte cuando lo necesites». Los ojos de Lachlan se abrieron de par en par. Trazó el tejido con un dedo cuidadoso. Luego la miró con un asombro tan abierto que le robó el aliento. «Dileya, cuando sea mayor, realmente mayor, volveré. Te protegeré como esto me protege a mí». Su voz bajó, de repente tímida pero decidida. «Y tal vez podríamos tomarnos de la mano como en las historias, donde el lobo valiente encuentra a su persona favorita». El cariño floreció en su pecho, cálido e inesperado. Él era una chispa de conexión en su mundo solitario. Pero los años entre ellos se sentían como un abismo. Sus 14 años pesados de cargas, sus 8 aún llenos de sueños. «Lachlan, eres demasiado joven para tales promesas», susurró ella, ahuecando su mejilla. Él se apoyó en su palma sin inmutarse. «No para siempre. Creceré rápido. Ya verás». En lo que habría sido su 29ª noche, Dileya corrió al molino. Llevaba un bolsillo lleno de hierbas secas y un panecillo fresco. Sus pasos eran ligeros por la anticipación. Pero la puerta se abrió con un crujido a un espacio vacío. No había ninguna pequeña figura esperando, ninguna sonrisa tímida. Su olor a pino y tierra se desvanecía en la niebla del río, como si se hubiera disuelto como un sueño. «Lachlan», su voz resonó, el pánico creciendo. Buscó en la paja, en las vigas, incluso en las aguas poco profundas, gritando su nombre. Nada. Los días se convirtieron en búsquedas frenéticas. Su preocupación se transformó en dolor. ¿Lo habían atrapado las sombras? ¿Estaba a salvo? Dileya se volcó en las cocinas, inspirada por sus cumplidos, por la forma en que había saboreado sus obras, llamándolas mágicas. Se convirtió en aprendiz del cocinero. Aprendió a extraer sabor de la nada. Convirtió ingredientes escasos en sustento que calentaba cuerpos y almas. Pero las noches traían sueños. Sus ojos verdes, sus votos sinceros. Las lagunas en sus relatos, insinuando peligros más profundos. El velo del pantano susurrante siguió adelante. Pero Dileya llevaba la cicatriz. Una herida silenciosa por el niño que intercambió pedazos de su corazón, solo para desvanecerse en la niebla. En el sombrío salón del trono de la ciudadela de Stormville, el rey Alpha Lachlan se sentaba solo en el estrado. La corona pesaba sobre su frente. Era una diadema de oro retorcido que hacía juego con las cicatrices grabadas en sus brazos. A los 26 años, gobernaba un reino fracturado con una voluntad de hierro y un corazón más frío. Sin embargo, esta noche, como siempre hacía cuando la corte dormía, giró su muñeca izquierda hacia la pálida luz. Un brazalete gastado, las enredaderas deshilachadas, la piedra pulida opaca por el tiempo. Trazó el tejido con un pulgar calloso, el movimiento habitual. Había sacrificado todo para reclamar este trono. En el corazón de las tierras salvajes prohibidas, el espíritu de la niebla había exigido un pago. Lachlan se había arrodillado entre los pinos asfixiantes. Tenía 8 años, ya sangrando por la persecución, y había rogado por una excepción. «El brazalete no», susurró, con sus pequeños dedos curvados protectoramente alrededor de las enredaderas tejidas. «Es mío. Lo único que es mío, por favor». El espíritu se había reído, un sonido como el viento a través de un cristal roto, y se había llevado todo lo demás. A cambio, le concedió lo que necesitaba para sobrevivir, el poder bruto para transformarse en un lobo más grande que cualquiera en el reino, garras que podían rasgar la piedra,
un rugido que destrozaba las líneas enemigas, la fuerza suficiente para convertir a un niño casado en un rey imparable. Pero ahora, sentado en el estrado 18 años después, Lachlan ya no recordaba por qué importaba. El ritual solo había dejado ecos, un calor fantasma, un dolor hueco cuando tocaba la piedra. Trazó los hilos gastados de todos modos, sus pulgares girando en un ritmo ausente. El movimiento dolía como presionar un moretón que no podía ver. ¿Por qué había rogado con tanta fuerza por esta pequeña cosa? Un golpe resonó. Su beta, Brendan, entró con un pergamino sellado. Convocatorias de las manadas fronterizas, mi rey. La ceremonia de apareamiento se acerca. Envían a sus nobles elegibles, en su mayoría. El labio de Lachlan se curvó. La ceremonia era política. Una exhibición pública para unir alianzas fracturadas a través de una reina elegida. Había rechazado a todas las candidatas durante 3 ciclos, y no tenía planes de cambiar eso. Envía un mensaje. Los recibiremos. A todos. Brendan dudó. ¿Incluso a las omegas? Especialmente a las omegas. La mirada de Lachlan volvió al brazalete. Tráelos a todos. Dileya se había convertido en una mujer que la manada ya no podía ignorar. A los 32 años, estaba en las cocinas del velo del pantano susurrante antes del amanecer. Tenía las mangas arremangadas hasta los codos. Sus manos estaban hundidas en la masa que se convertiría en el pan del día. Se había convertido en el corazón de la manada de maneras silenciosas. Alimentaba a los jóvenes, a los enfermos, a los ignorados. Sus comidas nutrían más que cuerpos, recordaban a los lobos a qué sabía el hogar. Pero la convocatoria llegó como un trueno. El beta la entregó él mismo. El pergamino estaba sellado con el escudo de Stormville. Todas las hembras elegibles de la manada eran llamadas a la capital, para la ceremonia de apareamiento del rey Alpha Lachlan. Sin excepciones, la cocina estalló en murmullos. Dileya siguió amasando, con los nudillos blancos contra la harina. No se hacía ilusiones. Las omegas como ella no eran elegidas para tronos. Hacía tiempo que había aceptado su lugar. Útil, invisible, no reclamada. Sin embargo, el nombre Lachlan punzó viejas heridas. Lo reprimió, concentrándose en el pan que subía bajo sus palmas. El mundo estaba lleno de Lachlans. Aún así, cuando la caravana partió 3 días después, Dileya viajaba entre los sirvientes. Había cambiado su delantal por una simple capa gris. Se recordó a sí misma que los reyes elegían juventud, belleza, poder. No a una cocinera con callos en las palmas. La capital se alzaba contra montañas escarpadas, torres de piedra negra veteadas de plata. Los estandartes ondeaban al viento mientras la delegación entraba en el gran salón. Dileya se quedó atrás, con la cabeza gacha y el corazón martilleando. Las nobles en sedas se presentaron primero, hijas de alfas perfumadas con rosas y ambición. Lachlan se sentaba en el estrado, con la corona brillando. Su expresión era ilegible. Escuchaba, asentía, despedía a cada una con una educada finalidad. Luego su mirada recorrió la sala y se posó en ella. Algo en la postura de sus hombros cambió. Sus dedos, largos y con cicatrices, rozaron el puño de su manga. Se detuvieron donde se escondía el brazalete. El aliento de Dileya se atascó. Sus ojos verde bosque se clavaron en los de ella. Eran más viejos, más duros, sombreados por el peso de un rey. Pero era la misma mirada que una vez se había iluminado ante un pan robado. Luego su pulgar trazó las enredaderas deshilachadas alrededor de su muñeca. La misma caricia ausente que había visto a un niño dar a su amuleto recién tejido. Sus rodillas se debilitaron. ¿Era este su Lachlan? Se levantó lentamente, con un descenso medido. El salón enmudeció. Se acercó a la fila de sirvientes, con la mirada fija en ella como un lobo avistando a su presa. De cerca era devastador. Alto, de hombros anchos. El poder irradiaba en ondas que hacían que sus instintos de omega se encendieran. Pero el niño se había ido. La vulnerabilidad, la sonrisa tímida, los votos sinceros, todo estaba enterrado bajo un acero regio. Tú, dijo él, con la voz lo suficientemente baja solo para ella. Da un paso al frente. Dileya obedeció, con la barbilla en alto,
a pesar del temblor en sus miembros. Lo miró a los ojos. Su Majestad. Su ceño se frunció. La confusión luchaba con algo más profundo. Un tirón. Curiosidad. Un dolor que no podía nombrar. ¿Tu nombre? Dileya del velo del pantano susurrante. Sus dedos se crisparon a su lado, rozando de nuevo el brazalete oculto. Un destello cruzó su rostro, luego se estremeció. Asistirás a la audiencia privada mañana, a solas. Murmullos recorrieron el salón. Dileya sintió que el calor le subía a las mejillas, como desees. Se demoró un instante más, su mirada trazando su rostro como si buscara algo perdido. Luego se dio la vuelta, pero no antes de que ella viera su mano apretarse, con los nudillos blancos. Esa noche, en los estrechos aposentos de invitados para los sirvientes, Dileya se sentó rígida en el catre. Tenía las rodillas pegadas al pecho. Sus dedos, ahora temblorosos, se deslizaron en el bolsillo oculto de su capa. Se cerraron alrededor del pequeño palo tallado que no había tocado en años. La talla de la cabeza del lobo seguía allí. Sus bordes estaban desgastados por el tiempo y sus propios roces ausentes con el pulgar. No lo había mirado desde el primer invierno después de que él desapareciera. Había dolido demasiado. Ahora lo sostenía a la tenue luz de la luna, que se colaba por la alta ventana, girándolo lentamente. Las mismas líneas toscas, el mismo cuidado infantil. Estaba vivo. Lachlan, su Lachlan, era el rey Alfa. Pero, ¿por qué su mirada se deslizaba sobre ella como si fuera una extraña? La única respuesta que encajaba le revolvió el estómago. Él recordaba el molino, el pan, las promesas, y estaba avergonzado de que el rey en el que se había convertido una vez se aferrara a la bondad de una omega, como si fuera la única luz en la oscuridad. La había mirado esta noche y había elegido enterrarlo, para mantener el trono limpio de esa vieja debilidad. Dileya presionó el lobo tallado contra sus labios. La madera estaba fría contra una piel que de repente se sentía demasiado caliente. Las lágrimas quemaron surcos en sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Estaba vivo, era rey, y había decidido que el niño que una vez juró robar la luna para ella ya no existía. La noche siguiente, los guardias la escoltaron a un jardín privado detrás de la ciudadela. La luz de la luna plateaba los senderos. El jazmín de noche perfumaba el aire. Lachlan esperaba en un banco de piedra, sin capa. Tenía las mangas arremangadas, revelando el brazalete. Gastado, descolorido, pero inconfundible. Se levantó cuando ella se acercó. Ahora no llevaba corona. Solo era un hombre con ropas oscuras de cuero, con el pelo revuelto por el viento. «Siéntate», dijo. Dileya se sentó en el borde del banco, con las manos entrelazadas para ocultar su temblor. «Me convocó su majestad». «Lachlan», corrigió en voz baja. «Aquí solo Lachlan». Ella tragó. «¿Por qué estoy aquí?» Él la estudió, sus ojos verde ámbar buscando. «No lo sé. Cuando te vi en el salón algo tiró de mí, como un hilo que creía cortado». Sus dedos rozaron el brazalete. «Esto ha estado conmigo desde que era un niño. No recuerdo quién me lo dio. Solo sé que era importante». La visión de Dileya se nubló. Apartó la mirada hacia los pinos sombríos más allá del muro del jardín. Algunas cosas es mejor dejarlas en el olvido. Él se inclinó más cerca, con la voz áspera. «Dime por qué me miras como si hubieras perdido algo». Ella lo miró entonces, con el corazón roto al descubierto. «Porque lo he hecho, y el niño que perdí no reconocería al rey que tengo delante». La confusión parpadeó, luego una chispa, algo que luchaba por salir a la superficie. «Háblame de él». Dileya dudó. La diferencia de edad se extendía entre ellos. Sus 32 años de supervivencia silenciosa, sus 26 de conquista y sacrificio. Se sentía demasiado vieja, demasiado desgastada, demasiado ordinaria para este hombre que comandaba reinos. «Tenía 8 años», dijo en voz baja. «Hambriento, solo en un molino. Le di de comer sobras durante un mes. Me intercambiaba baratijas. Prometió volver cuando fuera mayor para protegerme. Luego desapareció. Pensé que había muerto». Lachlan se quedó quieto. Su mano se cerró sobre el brazalete, con los nudillos blancos. «¿Y si no lo estuviera, si volviera,
cambiado. Entonces me preguntaría, ¿qué precio pagó? Susurró ella. ¿Y si el niño que conocí sobrevivió a ello? El silencio se extendió, denso de un dolor no expresado. La mirada de Lachlan cayó a sus manos. «Quédate», dijo de repente. «Ayúdame a recordar». Dileya se puso de pie, con el corazón fracturándose. «No lo recuerdas porque elegiste no hacerlo. Y no le rogaré a un rey que vea a la Omega que dejó atrás». Se alejó, con pasos medidos, lágrimas silenciosas. Detrás de ella, Lachlan permaneció sentado. Sus dedos trazaban las enredaderas que una vez contuvieron una promesa. El tirón en su pecho se agudizó hasta convertirse en dolor. Familiar, doloroso, imposible. Dileya siguió caminando, acelerando el paso. El sendero del jardín dio paso al corredor de piedra más ancho del ala exterior de la ciudadela. Luego al arco iluminado por antorchas que conducía hacia la puerta de los sirvientes. Se movía con una calma deliberada, con la barbilla en alto. Se negaba a que los guardias la vieran secarse las lágrimas de las mejillas. El aire de la noche se volvió más frío al pasar por la salida arqueada. La luz de la luna plateaba el camino de grava que llevaba al muro exterior y a la libertad. Se dijo a sí misma que había terminado. Había terminado de esperar, de sufrir. Si Lachlan quería fingir que el molino nunca ocurrió, ella se lo pondría fácil. Se escabulliría antes del amanecer, de vuelta al velo del pantano susurrante, de vuelta a sus cocinas y a su vida tranquila. El palo del lobo tallado le quemaba en la palma de la mano, donde lo apretaba dentro de su capa. No miraría atrás, pero unos pasos, secos y urgentes, rompieron el silencio detrás de ella. «Dileya», su voz, baja y áspera, cruzó la grava como una orden. Se congeló, con los hombros rígidos. Los pasos acortaron la distancia. Lachlan apareció a su lado, respirando con dificultad. Llevaba la capa echada apresuradamente sobre los hombros, sin guardias a la vista. Había corrido, realmente corrido, tras ella por los terrenos del palacio. El rey Alfa, que nunca perseguía a nadie. «Detente, por favor». Finalmente se giró para mirarlo. La luz de la luna tallaba sombras en su rostro, mostrando las nuevas cicatrices en su mandíbula. Líneas frescas y dentadas que no tenía de niño. Sus ojos verde ámbar estaban salvajes, desprotegidos por primera vez esa noche. Dileya buscó en esos ojos la mentira de la que se había convencido que debía estar allí, pero no había ninguna. Solo una confusión cruda, un destello de miedo que no podía ocultar del todo. Y algo más profundo. Algo que se parecía mucho al niño que una vez le acercó una valla a los labios y susurró que robaría la luna. No había mentido. Realmente no recordaba. Toda la ira que había acumulado, cada pensamiento amargo de que había elegido enterrarla, de fingir que no era nada, se desmoronó en polvo. No estaba avergonzado. No se estaba escondiendo. Simplemente estaba vacío. Los recuerdos que ella había llevado como heridas abiertas durante 18 años le habían sido arrancados, dejando solo a este extraño con cicatrices llevando su brazalete. Se le cerró la garganta. Las lágrimas que tanto había luchado por contener se derramaron. De todos modos, «Realmente no lo recuerdas», susurró. Las palabras sabían a dolor. Lachlan negó lentamente con la cabeza. «Nada antes de las tierras salvajes. Solo ecos. Dolor cuando te miro, como si se supusiera que te conozco». Ella bajó la vista a la grava entre ellos. «Pensé que estabas fingiendo, que me viste y te avergonzaste del niño que necesitaba las sobras de una omega». Su rostro se contrajo. «Si lo hubiera recordado, nunca». Se detuvo, con la mandíbula apretada. «No sé qué habría hecho, pero sé que no te habría dejado marchar esta noche». Dileya exhaló, temblorosa. Pensó en el palo de lobo tallado en su bolsillo. Pensó en las sombras de las que una vez había hablado en susurros asustados. «Te creo», dijo en voz baja sobre los recuerdos. Él dio un cuidadoso paso más cerca. «Entonces quédate. Ayúdame a recordar lo que perdí. Ayúdame a descubrir quién me lo quitó». Su voz bajó, urgente. «Porque algo está mal aquí en el palacio. Alguien me ha estado observando. Lo siento como una cuchilla en mi espalda, pero no puedo ver la mano que la sostiene.
y el único momento en que la sensación se alivia es cuando estoy cerca de ti. El pulso de Dileya se aceleró. Recordó las historias de su infancia, las lagunas, los ojos esquivos, el miedo a ser perseguido. Lo que sea que lo cazaba entonces no se había detenido. Si tengo razón, continuó, si el peligro está tan cerca como parece, entonces ninguno de los dos está a salvo, no solos. Ella lo miró a los ojos. Sin máscara real, solo un hombre, con cicatrices, agotado, asustado de una manera que los reyes no debían estar. Me quedaré, dijo finalmente, hasta que sepamos qué nos está cazando. El alivio se dibujó en su rostro. Por un instante, se pareció exactamente al niño que una vez sonrió con los labios manchados de bayas. Gracias, dijo, más suave esta vez. Ella logró una sonrisa débil y cansada. No me des las gracias todavía. No hemos sobrevivido a la noche. Se volvieron juntos hacia el palacio, sus pasos silenciosos sobre la grava. Y en algún lugar de las profundidades del palacio, un señor sonrió en la oscuridad de sus aposentos privados. Las piezas estaban encajando. A Dileya le dieron habitaciones en el ala este de la ciudadela, un pequeño dormitorio con una chimenea, una ventana con vistas a las montañas sombreadas de pinos, un escritorio que nunca usaba. Se apostaron guardias fuera de su puerta como protección silenciosa. Órdenes de Lachlan. Nadie las cuestionó. Él venía a verla cada tarde después de que el consejo se disolviera. Siempre solo, siempre sin fanfarria, sin corona, sin ropajes reales. Solo un hombre con lino oscuro, las mangas arremangadas para revelar el brazalete. El pelo todavía revuelto por el viento de cabalgar en las patrullas exteriores. Nunca se anunciaba, simplemente llamaba una vez, suave, casi vacilante. Luego entraba cuando ella abría la puerta. Al principio, las conversaciones eran cuidadosas, frágiles. Le preguntaba sobre el molino, sobre el pan, sobre el brazalete. Ella respondía con honestidad, pero con moderación. Observaba su rostro en busca de cualquier destello de reconocimiento. No había ninguno. Solo esa misma atracción atormentada en sus ojos. La forma en que su pulgar rodeaba la piedra cada vez que ella hablaba del niño que una vez le cambió un palo con cabeza de lobo. Pero el aire entre ellos se espesaba con cada encuentro. Empezó con algo pequeño, un roce de dedos cuando le pasaba una taza de té, la forma en que su mirada se detenía en su boca cuando hablaba, el timbre bajo de su voz cuando decía su nombre, Dileya, como si lo estuviera saboreando por primera vez, lo sentía en sus huesos, la lenta e inevitable atracción de dos personas que una vez lo fueron todo el uno para el otro. Una noche, después de un largo silencio, él preguntó, ¿alguna vez te toqué antes? Ella se congeló, con la taza de té a medio camino de sus labios. No, Lachlan, tenías 8 años. Me tomaste la mano una vez. Eso fue todo. Su mandíbula se tensó. Ojalá lo recordara. Cada vez que estoy cerca de ti, siento que se supone que debo hacerlo. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, los ojos fijos en los de ella. Como si mi cuerpo supiera algo que mi mente no. Como si hubiera hecho esto antes. Sentarme frente a ti a la luz del fuego. Ver cómo la luz se refleja en tu cabello. Querer extender la mano. Y se detuvo, con la respiración entrecortada. No sé qué viene después, pero quiero saberlo. El pulso de Dileya rugía en sus oídos. Debería haber apartado la mirada. Debería haberle recordado los años entre ellos, la corona en su frente, el abismo que el poder y el dolor habían cavado. En cambio, susurró, entonces, recuerda. No se tocaron esa noche, pero el espacio entre ellos se redujo a nada. Podía sentir su calor a través de la pequeña mesa. Podía oler el pino y el cuero en su piel. Podía oír el ritmo rápido de su respiración. Cuando finalmente se levantó para irse, se detuvo en la puerta, con la mano en el marco. Miró hacia atrás por encima del hombro. Una lenta sonrisa curvó su boca. La misma inclinación traviesa que recordaba de un niño con grandes promesas. Mañana vendré más temprano. Sus ojos se encontraron con los de ella un instante más de lo necesario antes de que se deslizara al pasillo.
Dileya soltó un aliento tembloroso que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Tenía las mejillas calientes, el corazón acelerado como si tuviera 14 años de nuevo. El calor permaneció en su piel mucho después de que la puerta se cerrara, pero por la mañana había comenzado a sentirse frágil. El peligro crecía de formas silenciosas e insidiosas, susurros en los pasillos que se acallaban cuando ella pasaba. Un sirviente que se estremecía cuando se mencionaba el nombre de Lachlan. El beta de Lachlan, Brendan, duplicó los guardias alrededor de su ala sin explicación. Cuando ella preguntó por qué, él solo dijo, «Órdenes de su majestad. Hay corrientes en la corte. Más vale prevenir que curar». Pero las corrientes tenían dientes y ya se estaban acercando. Una mañana, una doncella trajo la bandeja del desayuno de Dileya y se demoró demasiado. Sus ojos se desviaban hacia la ventana. Cuando Dileya se giró para mirar, la doncella se escabulló. Minutos después, una nota doblada se deslizó bajo la puerta. «Él no te pertenece. Vete antes de que el trono reclame lo que queda de él». Dileya quemó la nota en la chimenea. Sus manos temblaban. Esa tarde, Lachlan llegó más temprano de lo habitual. Parecía agotado, con sombras bajo los ojos. Sin preámbulos, dijo, «Alguien intentó envenenar mi vino en el consejo del mediodía». El estómago de Dileya se encogió. «¿Quién?» «No lo sé. El copero era nuevo. Desapareció antes de que pudiera interrogarlo». Lachlan se frotó la cara con una mano. No fue suficiente para matar, solo lo suficiente para debilitar, para hacerme parecer inestable, vulnerable. Ella se acercó a él, el instinto superando la precaución. «¿Crees que está conectado conmigo?» «Creo que sí». Su mirada se clavó en la de ella. «El ataque comenzó el día después de que te señalé en el salón. Alguien no quiere que recuerde. Alguien me quiere aislado y se están volviendo más audaces». Dileya extendió la mano, sus dedos rozando su manga justo sobre el brazalete. Él se quedó quieto, conteniendo la respiración. «Entonces los encontraremos», dijo ella. «Juntos». Él cubrió la mano de ella con la suya. El contacto quemaba, cálido, firme, eléctrico. Por un momento, ninguno se movió. Palmas presionadas, pulsos hundiéndose a través de la tela delgada. Luego ella se retiró lentamente, a regañadientes. «O podría irme esta noche, antes de que quien quiera que sea decida que soy la forma más fácil de hacerte daño». La mandíbula de Lachlan se tensó. «No». Ella buscó en su rostro. «Lachlan, no estás huyendo, ni de esto, ni de mí». Él se acercó más, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que emanaba de él. «Si me quieren aislado, pueden intentarlo, pero no van a alejarte de mí de nuevo. No mientras yo respire». Ella tragó. «Ni siquiera lo recuerdas». «Recuerdo lo suficiente para saber que preferiría enfrentar cada espada en este palacio que verte salir por esa puerta». Ella asintió una vez, con la garganta apretada. «Entonces, enséñame a luchar», dijo, «para no ser la debilidad con la que cuentan». Él exhaló, una pequeña y feroz sonrisa parpadeando. «Al amanecer, en el patio oculto, ponte algo con lo que puedas moverte». El amanecer llegó frío y gris. El patio estaba escondido detrás del ala este. Estaba rodeado por altos muros de piedra cubiertos de hiedra, invisible desde la mayoría de las ventanas. Lachlan esperaba allí con sencillas ropas oscuras de cuero. Tenía las mangas arremangadas hasta los codos. El brazalete brillaba en su muñeca. No habló al principio, solo la observó cruzar la grava. Sus ojos trazaron la forma en que su túnica simple se aferraba a sus hombros y rozaba la curva de su cintura. Se detuvieron en la trenza que se había hecho para apartar el pelo de la cara. Luego bajaron para seguir la línea de sus piernas mientras se movía. Cuando llegó a él, sus ojos se encontraron con los de ella. La comisura de su boca se torció en esa pequeña sonrisa que decía que sabía exactamente lo que acababa de hacer y no se arrepentía. Empezaron despacio. Posturas básicas, cómo cambiar el peso, cómo leer los hombros de un oponente antes de que se moviera. Él era paciente, preciso. Sus manos eran suaves cuando ajustaba su forma.
pero cada corrección lo acercaba más de lo necesario. Dedos en su codo para girar sus caderas, palmas deslizándose por la parte baja de su espalda para estabilizar su equilibrio, deteniéndose allí un segundo de más. Aliento cálido contra su oreja mientras murmuraba, «Mantén la guardia alta». Así. Su voz bajó tanto que vibró a través de ella. Cada vez que él retrocedía, el frío se precipitaba, dejándola anhelando su calor. A la tercera mañana, las lecciones se volvieron más intensas. Le enseñó cómo romper un agarre de muñeca. Ella practicó con él, cuidadosa, controlada, hasta que él lo invirtió en un movimiento fluido, haciéndola girar hasta que su espalda golpeó el muro de piedra. Su antebrazo se apoyó sobre su cabeza, su cuerpo la enjaulaba, su muslo presionado entre los de ella para mantener el equilibrio. Se quedaron helados. Su aliento abanicaba su mejilla. Olor a pino, acero, lluvia y algo más oscuro, más hambriento. Su pulso tronaba contra su clavícula, rápido, inestable, igualando el ritmo frenético del de ella. «Eres más rápida de lo que pareces», murmuró él. «Te estás conteniendo», dijo ella, con la barbilla inclinada, los ojos fijos en los de él. Su mirada cayó a su boca. «Si no lo hiciera, no me detendría». El aire entre ellos crepitaba, denso con todo lo que no decían. Podía sentir cada centímetro donde se tocaban. Su pecho subiendo y bajando contra el de ella. El calor de su antebrazo a centímetros de su sien. El ligero temblor en su cuerpo que decía que estaba luchando consigo mismo. Ella inclinó la barbilla más alto. «Entonces no te detengas». Por un instante, el mundo se redujo al calor de su cuerpo, al trueno de su pulso contra su piel. Su cabeza se inclinó, lenta, deliberada, hasta que sus labios se cernieron a un aliento de los de ella. Lo suficientemente cerca. Sus ojos se entrecerraron, oscuros de deseo. Entonces, unos pasos, secos y apresurados, resonaron en la grava más allá del muro cubierto de hiedra. Lachlan se puso rígido. Su cabeza se levantó de golpe, sus ojos brillando en ámbar. El lobo se alzaba rápidamente detrás de ellos. No la soltó, pero su cuerpo se movió, protector, escudándola. Sus brazos todavía estaban apoyados sobre su cabeza mientras escuchaba. La voz de un guardia se filtró a través de la hiedra, baja y urgente. «Su Majestad, el consejo ha sido convocado temprano. Lord Demis insiste en que es urgente. Algo sobre una amenaza de la frontera norte». La mandíbula de Lachlan se apretó tanto que un músculo se contrajo. La miró, con los ojos todavía oscuros de hambre, pero ahora bordeados de frustración y algo más feroz. Miedo. Exhaló bruscamente por la nariz. «Más tarde», carraspeó. «Terminaremos esto más tarde». Sus manos se deslizaron por la pared. Las yemas de sus dedos rozaron su mejilla en un último toque fantasma antes de girarse hacia el sonido. Dileya se quedó pegada a la piedra, respirando con dificultad. La espera era una tortura, pero el peligro estaba más cerca ahora. Más tarde ese día, mientras pasaba por una sala del consejo, Lord Demis salió al pasillo. De cabello plateado, de voz suave, siempre a la derecha de Lachlan durante las reuniones. Le sonrió cortésmente. «Lady Dileya, se ha vuelto usted indispensable para su majestad. Uno se pregunta qué secretos guarda que el resto de nosotros no conocemos». Su mirada se desvió hacia su garganta y luego se apartó. La sonrisa permaneció. Dileya inclinó la cabeza, con el pulso acelerado. «Solo recetas, mi señor». Su risa fue silenciosa. Por supuesto. Siguió su camino, pero los escalofríos permanecieron, y los ataques solo se intensificaron. Un virote de ballesta silbó junto a la cabeza de Lachlan durante una cacería. Una barandilla de la escalera cedió bajo el pie de Dileya. Solo su rápido agarre al pasamanos la salvó de un cuello roto. Un incendio comenzó en el ala este a medianoche. Los guardias encontraron trapos empapados en aceite y una capa de sirviente desechada. Nadie se atribuyó la responsabilidad. Nadie fue atrapado. Lachlan se volvió más protector.
Insistió en que Dileya se mudara a aposentos más cercanos a los suyos. La acompañaba él mismo cada noche, con la mano suspendida en la parte baja de su espalda. Comenzó a dejar pequeños regalos fuera de su puerta, una ramita de flores silvestres, una mora perfecta, un trozo de pan fresco envuelto en lino. Sin nota, sin explicación, solo el mensaje silencioso. Recuerdo cómo me alimentaste. Déjame alimentarte ahora. El calor entre ellos se volvió insoportable. Una noche, después de una sesión de consejo particularmente brutal, vino a sus habitaciones sin anunciarse. La lluvia azotaba las ventanas. Estaba empapado, con el pelo goteando, los ojos tormentosos. Están cerrando filas. Demis está presionando para un matrimonio de alianza rápido con la hija de un alfa del norte. Dice que estabilizará el trono. Dice que estoy distraído. La última palabra salió amarga. Dileya se levantó de su silla lentamente, con las manos apretadas a los costados. «Lo estás», dijo en voz baja. Luego lo miró, con los ojos brillantes de algo agudo y frágil. «¿Lo harás? ¿Te casarás con ella para mantener la paz?» La mandíbula de Lachlan se movió. «Por supuesto que no», Dileya. «Puede que tengas que hacerlo. Eres el rey. El trono es lo primero. Eso es lo que dirán. Eso es con lo que Demis cuenta». Él la alcanzó entonces, sus manos enmarcando su rostro. Sus pulgares rozaron sus pómulos como si pudiera romperse. «El trono puede arder por lo que a mí respecta. No puedo dejar de pensar en ti. Cada vez que cierro los ojos, te veo a la luz del fuego. Oigo tu risa. Siento tu mano en mi mejilla diciéndome que soy demasiado joven. Y quiero...» Se interrumpió respirando con dificultad, su frente cayendo para descansar contra la de ella. «Quiero recordar lo que viene después de eso. Quiero que seas tú, solo tú». Ella cerró los ojos, las lágrimas se deslizaron libres. «Entonces lucha por ello», susurró. «Lo estoy haciendo». Él apartó un mechón de pelo húmedo de su cara. «Pero alguien quiere que olvide. Alguien me quiere débil y están dispuestos a matar para mantenerlo así». Ella le agarró la muñeca, justo sobre el brazalete. «Entonces haremos que se muestren. No tienes miedo». «Estoy aterrorizada», admitió ella, «pero ya te perdí una vez. No volveré a hacerlo». Algo en su expresión se quebró. Se inclinó más cerca. «No sé qué hice para merecerte 2 veces», susurró, «pero no voy a dejarte ir esta vez». Se quedaron así por un largo momento, respirando el aire del otro, los corazones martilleando en el silencio. Luego él se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. «Esta noche, quiero que veas algo. Mi verdadero yo, el lobo. Necesito que lo veas antes de que ocurra cualquier otra cosa». El pulso de Dileya se saltó un latido. «Lachlan, he visto lobos antes. No como este». Una pequeña sonrisa nerviosa tiró de su boca. «Soy más grande ahora, mucho más grande, y no quiero que me tengas miedo». Ella se acercó, rozó su mandíbula con el pulgar. «Nunca podría tenerte miedo». Sus ojos se oscurecieron. Algo feroz y tierno brilló en ellos. «Entonces ven conmigo». La guió a través de los corredores sombríos hasta el patio oculto detrás del ala este. La luna estaba alta, las nubes corrían rápidas por su cara. Lachlan se detuvo en el centro de la grava, se giró para mirarla. «Quédate ahí y no corras». Ella sonrió a pesar de la repentina opresión en su pecho. «No voy a correr». Él exhaló una vez, tembloroso, luego cerró los ojos. La transformación fue rápida y hermosa. El pelaje ondeó sobre la piel como luz de luna líquida. Los huesos se remodelaron con un crujido bajo y continuo. En segundos, el hombre desapareció, reemplazado por un lobo tan masivo que empequeñecía los bancos de piedra a su alrededor. Pelaje negro plateado brillando bajo la luna. Hombros más anchos que un caballo de guerra. Ojos de ámbar brillando como brasas. Era enorme, más grande que cualquier lobo que hubiera visto. Más grande de lo que la leyenda decía que era posible. Garras como cuchillos de obsidiana. Una presencia que llenaba el patio hacía que el aire se sintiera más pesado.
El aliento de Dileya se atascó. El lobo de Lachlan bajó la cabeza lentamente. Sus orejas se movieron hacia atrás. Su cola se movió una vez en un arco vacilante. Dio un paso cuidadoso hacia ella, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor radiante que emanaba de él. Se detuvo, observándola con esos ojos ardientes, esperando. Ella dio un paso adelante sin dudarlo. Él emitió un sonido bajo y retumbante que vibró a través de la grava. Ella extendió la mano, sus dedos hundiéndose en el espeso pelaje de su cuello. Cálido, tan cálido. Presionó su palma plana contra su pecho. Sintió el trueno constante de su corazón bajo el músculo y el hueso. «Eres hermoso», susurró. El lobo emitió un sonido suave, casi herido. Inclinó su enorme cabeza hasta que su hocico rozó su hombro. Suave, cuidadoso, como si tuviera miedo de hacerle daño. Ella enterró ambas manos en su pelaje, presionó su mejilla contra el costado de su cuello. «No eres un monstruo, eres mío». Él se estremeció bajo su toque. Luego, lentamente, volvió a transformarse. El pelaje retrocedió, los huesos se remodelaron, hasta que el hombre se arrodilló ante ella de nuevo, respirando con dificultad. Su piel brillaba con sudor y luz de luna. La miró, con los ojos todavía brillando débilmente en ámbar, vulnerable de una manera que le dolió el pecho. «No corriste. Te dije que no lo haría». Se levantó lentamente, elevándose sobre ella de nuevo, pero esta vez no quedaba distancia. Ahuecó su rostro con ambas manos, sus pulgares rozando sus pómulos, su mirada cayendo a su boca. «He esperado 18 años por esto, incluso si no lo sabía». Entonces la besó. La primera presión de sus labios fue suave, como si temiera que pudiera desaparecer. Pero cuando ella suspiró contra él, con las manos en su pecho, algo se rompió. El beso se volvió desesperado, hambriento. Su boca se movió sobre la de ella con una necesidad casi dolorosa. Su lengua se deslizó para saborearla, reclamando cada aliento que ella le daba. Ella se arqueó contra él, sus dedos enredándose en su cabello húmedo, atrayéndolo más cerca. Sus manos se deslizaron por su espalda, las palmas se abrieron de par en par, presionándola contra el duro calor de su cuerpo. Sintió cada centímetro de él, el pecho ancho, los abdominales tensos, la presión inconfundible de su excitación contra su vientre. Él gimió bajo en su garganta, el sonido vibrando en su boca. Una mano se deslizó para acunar la parte posterior de su cabeza, inclinándola para poder profundizar el beso, devorándola como un hombre hambriento. Ella le respondió caricia por caricia. Sus dientes rozaron su labio inferior. Sus uñas rasparon ligeramente su espalda. Él se estremeció. Sus caderas se balancearon una vez contra las de ella, en un reflejo impotente. Cuando finalmente se separaron, su respiración era entrecortada, los ojos cerrados como si estuviera luchando por el control. «Todavía no lo recuerdo todo, pero dioses, lo siento, te siento». Ella sonrió a través de los labios hinchados. Las lágrimas se deslizaron libres. «Eso es suficiente por ahora». Él se rió y la besó de nuevo, más suave esta vez, deteniéndose como si estuviera memorizando la forma de su boca. Cuando se apartó, presionó sus labios en su sien, su mejilla, la comisura de su ojo. «Prometo que te mantendré a salvo. No importa lo que venga, no importa quién intente quitarnos esto». Ella rodeó su cuello con los brazos, abrazándolo con fuerza. «Entonces manténme cerca», murmuró, «y no me sueltes». La lluvia comenzó a caer en serio, suave al principio, luego más fuerte, bañándolos a ambos, pero ninguno se movió. Se quedaron allí bajo el aguacero, envueltos el uno en el otro, los corazones latiendo al unísono, mientras la tormenta rugía a su alrededor y el palacio dormía. Por primera vez en 18 años, estaban exactamente donde pertenecían. A la mañana siguiente, se encontró un cuerpo en las mazmorras inferiores. Un joven sirviente que había servido el vino de Lachlan el día del intento de envenenamiento. Tenía la garganta cortada. En su mano, un pequeño palo de lobo tallado,
inquietantemente similar al que llevaba Dileya. La nota clavada en su pecho decía, «La próxima en morir es ella». Lachlan encontró a Dileya en las cocinas, donde había ido a pensar. Irrumpió por la puerta, con el rostro pálido. «Tenemos que irnos ahora». Ella lo miró fijamente. «¿Qué pasó?». Le mostró el palo. La sangre se le heló. «Se parece al que me diste», susurró. La mano de Lachlan se cerró alrededor de la de ella. «Alguien lo sabe. Alguien sabe lo que fuimos, y lo están usando para hacernos daño». Dileya lo miró, con los ojos encendidos. «Entonces acabemos con esto». No esperaron al amanecer. Brendan se reunió con ellos en el corredor fuera de las mazmorras inferiores, con el rostro sombrío. El sirviente era nuevo, contratado hace 3 semanas. Sin lazos de manada, pero se le vio hablando con una persona más de una vez. Los ojos de Lachlan se entrecerraron. «¿Quién?». «Lord Demis». El nombre se retorció como una cuchilla. Todo encajó. La presión por un matrimonio de alianza para atar a Lachlan a una hija del norte y aislarlo de Dileya. La fría curiosidad de Demis cada vez que se cruzaba con ella en los pasillos. Los ataques comenzando el mismo día que Lachlan la señaló en el gran salón. Demis estaba lo suficientemente cerca como para conocer las rutinas de Lachlan, sus debilidades, sus sueños. El único que había estado a su lado desde las tierras salvajes, moldeándolo como un arma. Fueron juntos a los aposentos de Demis. El señor estaba esperando, sentado tranquilamente detrás de su escritorio, con las manos cruzadas. Guardias flanqueaban la puerta. Sonrió lentamente, satisfecho. «Llegan tarde», dijo. «Los esperaba hace horas». La voz de Lachlan era de hielo. «Tú mataste al muchacho». «Una necesidad». Demis se encogió de hombros. Iba a hablar, lenguas sueltas y todo eso. Dileya dio un paso adelante. «¿Por qué estás haciendo esto?». Demis la miró con desdén. «Porque nunca se suponía que te recordara, querida». Ese era todo el punto. Lachlan se puso rígido. «Explícate». Demis se reclinó. «Se suponía que la línea de Stormwell terminaría con el golpe de estado hace 18 años. Lo orquesté maravillosamente. Tus padres muertos, el palacio en llamas. Tú, un niño pequeño e inconveniente, sacado a escondidas por lealistas que pensaban que podrían esconderte hasta que tuvieras edad para reclamar el trono». Se rió suavemente. «No contaban con que te encontrara primero». «¿Te lo llevaste?», respiró Dileya. «Sí, y sus recuerdos. El espíritu de la niebla fue mi instrumento. Le dije que despojara cada cosa suave, cada debilidad, incluyéndote a ti». Señaló el brazalete. «Nunca entendí por qué dejó esa baratija. Alguna pieza de magia obstinada, supongo. Pero no importaba. Eras un arma perfecta, un rey perfecto, uno que nunca miraría atrás a la Omega que le dio sobras y le hizo creer en la bondad». Las manos de Lachlan se apretaron. «Me querías aislado. Te quería controlable», corrigió Demis. «Un rey sin lazos es un rey sin palancas». Pero entonces la viste en el salón y algo despertó. Así que tuve que acelerar mis planes. Dileya se sintió enferma. «Tú enviaste la nota, el virote, el fuego». Demis inclinó la cabeza. «Necesitaba que te fueras antes de que él recordara lo suficiente para ser peligroso. Antes de que se diera cuenta de que maté a sus padres. Antes de que se diera cuenta de que el trono que le ayudé a ganar nunca fue para él. Estaba destinado a mi sobrino una vez que el verdadero heredero fuera eliminado». La voz de Lachlan era mortalmente tranquila. «Entonces, lo estás confesando todo». «Estoy explicando», dijo Demis, «porque es demasiado tarde. El consejo ya se le está moviendo. Te declararán no apto, atormentado por fantasmas, distraído por una omega. Yo intervendré como regente hasta que se restablezca el orden. ¿Y tú?». Miró a Dileya. «Serás discretamente eliminada. Un trágico accidente. Una caída desde las almenas, quizás». Lachlan se transformó. Mitad hombre, mitad lobo. Las garras se extendieron, los ojos brillando en ámbar. «Tendrás que pasar sobre mí». Demis sonrió con satisfacción. «Ya lo he hecho»,
Olvidas que yo te hice, Lachlan. La puerta se abrió de golpe. Entraron guardias, leales a Demis, acorazados y armados. Espadas desenvainadas, ballestas apuntando. Demis levantó una mano. Un tenue brillo de niebla se enroscó en su palma, magia remanente del mismo espíritu que una vez había comandado. El aire se espesó, pesado, presionando sus pulmones. Lachlan se tambaleó, su forma de lobo parpadeando mientras la niebla se enroscaba a su alrededor, minando rápidamente la fuerza por la que había pagado tan caro. Dileya se paró frente a él. No. La habitación se congeló. Miró a Lachlan y vio al niño en los ojos del hombre. Vio el dolor, la confusión, la feroz protección que nunca lo había abandonado. Alcanzó el brazalete en su muñeca. Sus dedos se cerraron sobre las enredaderas tejidas. Recuerda, susurró. No pasó nada. Las enredaderas permanecieron frías. La sonrisa de Demis se ensanchó. ¿Cuándo te darás cuenta de que sigue siendo el arma que yo creé? Dos guardias agarraron a Dileya por detrás. Luchó, arañando, pateando, pero eran más fuertes. Uno le torció el brazo detrás de la espalda hasta que ella jadeó. El otro le presionó una cuchilla en la garganta. Lachlan rugió, mitad humano, mitad bestia, pero la niebla se apretó, forzándolo a volver a su forma humana. Cayó sobre una rodilla, respirando entrecortadamente. «Suéltala», gruñó. Demis dio un paso adelante. «Primero arrodíllate, abdica la corona. Nómbrame regente o mira cómo se desangra en tu bonito suelo de obsidiana». Los ojos de Lachlan se clavaron en los de Dileya. Ella negó con la cabeza, pequeña, frenética. «No lo hagas». Pero él ya se estaba moviendo. Cayó completamente de rodillas, con la cabeza inclinada. Su voz: «Abdico. El trono es tuyo». Los guardias se relajaron fraccionalmente. La sonrisa de Demis se volvió triunfante. Dileya gritó, pero la cuchilla presionó más fuerte. Una delgada línea de sangre brotó en su garganta. La cabeza de Lachlan se levantó de golpe. «Dijiste que la dejarías ir». Demis se encogió de hombros. «Supongo que mentí». Hizo un gesto al guardia para que retirara la cuchilla para el golpe mortal. El tiempo se ralentizó. Lachlan se abalanzó. Humano, sin transformación, sin garras. Solo furia cruda y desesperada. Se estrelló contra el guardia que sostenía a Dileya, recibiendo la cuchilla destinada a ella en su costado. La sangre floreció en su camisa. Se tambaleó, pero no cayó. Dileya se liberó, agarrando la espada caída. Giró, cortando al segundo guardia. Lachlan lo remató con un brutal codazo en la garganta. Demis retrocedió hacia la ventana, con el rostro pálido, pero aún sonriendo. «Te estás desangrando, Lachlan. Incluso si me matas, morirás aquí, y ella tendrá que mirar». Lachlan se tambaleó, con la mano presionada en su costado. La sangre se deslizaba entre sus dedos. Dileya lo alcanzó, lo sostuvo antes de que cayera. «Lachlan». Él la miró, con los ojos oscureciéndose. «Lo siento», carraspeó. «Debería haber recordado antes. Debería haber». Ella presionó su mano sobre su herida, las lágrimas cayendo sobre su piel. «No vas a morir. No ahora». El brazalete, todavía en su muñeca, se sintió cálido contra su palma ahora. Se inclinó, frente contra frente, con la voz quebrada. «Prometiste volver. Prometiste protegerme. Prometiste que estaríamos juntos». Algo se rompió. El brazalete brilló, suave al principio, luego más brillante. Una luz dorada pulsó desde las enredaderas. La piedra, la pluma, envolviéndolos a ambos. Lachlan jadeó, su cuerpo arqueándose mientras los recuerdos lo inundaban como un torrente. El molino empapado de lluvia, el pan robado, las moras en su lengua. Manos pequeñas atando nudos, promesas hechas bajo una luna creciente. Su risa a la luz del fuego, su mano en su mejilla diciéndole que era demasiado joven. Las imágenes ardieron a través de cada cicatriz, cada año vacío, cada mentira que el espíritu de la niebla había tallado en él. Ahogó su nombre. «Dileya». Ella sonrió a través de las lágrimas que corrían por su rostro.
sus dedos apretándose en su mandíbula. Ahí estás. La luz surgió. La niebla a su alrededor se hizo añicos como un cristal. La herida de Lachlan comenzó a cerrarse lentamente, dolorosamente, pero cerrándose. Se levantó, con los ojos brillando completamente en ámbar, la fuerza del lobo inundándolo de nuevo. La sonrisa de Demis desapareció. Imposible. Lachlan se transformó por completo. Un masivo lobo negro plateado, más grande que cualquiera en el reino, se estrelló contra los guardias restantes. El rugido que siguió rompió las ventanas y sacudió las paredes. Dileya no corrió. Agarró una espada caída, con una postura amplia. Cuando un guardia vino por ella, paró el golpe como Lachlan le había enseñado. Torpe pero feroz. Luego le clavó la rodilla en el estómago. Lachlan acabó con el resto. Demis retrocedió hacia la ventana, con el rostro pálido, la niebla enroscándose en sus dedos. No puedes. Lachlan volvió a su forma humana, respirando con dificultad. La sangre todavía manchaba su costado, pero la herida ya estaba cicatrizando. Avanzó acechante. Me quitaste 18 años. Me quitaste a mi familia. Intentaste quitármela a ella. Demis se burló, pero su voz temblaba. Sigues siendo débil. Siempre serás ese niño hambriento. Lachlan sonrió, frío, letal. Ese niño tenía a alguien que creía en él. Eso me hace más fuerte de lo que tú jamás serás. Golpeó una vez, limpio, misericordioso. Demis se desplomó. El silencio cayó. Lachlan se giró hacia Dileya. La sangre manchaba su rostro, pero sus ojos estaban claros. Finalmente, completamente claros. Cruzó hacia ella en dos zancadas, ahuecó su rostro con manos temblorosas. Recuerdo cada momento, cada promesa, cada vez que me salvaste. Ella se rió entre lágrimas. Te salvaste a ti mismo. No. Él apoyó su frente contra la de ella. Sobreviví, pero tú hiciste que quisiera vivir. Se besaron entonces, lento, profundo, sin prisa. El tipo de beso que decía que ahora tenían tiempo, todo el tiempo del mundo. Cuando se separaron, él presionó sus labios en su sien. Te he llevado en mis huesos todo este tiempo, incluso cuando pensaba que el dolor era solo vacío. Su pulgar trazó su mejilla, atrapando una lágrima. Déjame cortejarte. Déjame traerte flores que no sean robadas. Pan que yo mismo horneé. Mañanas en las que te despiertes sabiendo que eres deseada. Cada día, hasta que lo creas como yo lo creo. Ella cerró los ojos. Una nueva lágrima se deslizó libre. No tienes que demostrar nada. Y no sabes cómo hornear, Lachlan. Quiero hacerlo, dijo él ferozmente. Quiero pasar el resto de mi vida demostrando que sigo siendo el niño que prometió robar la luna para ti. Solo que esta vez cumpliré cada voto. Dileya sonrió contra su boca. Todavía eres demasiado joven para hacer promesas. Él se rió. Real, brillante. El sonido de un niño finalmente en casa. No para siempre. He crecido rápido. Ya verás. Afuera, el reino esperaba. Habría juicios, consejos, explicaciones. Pero por ahora, en la cámara en ruinas con la luz de la luna entrando a través del cristal roto, se abrazaron. Dos supervivientes que habían encontrado el camino de regreso a través de 18 años. Y de todo tipo de oscuridad. Y el brazalete en su muñeca brillaba suavemente. Las enredaderas, la piedra y la pluma enteras de nuevo. Como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. El velo del pantano susurrante se veía diferente bajo un claro cielo de primavera. Ya no estaba sombreado por el hambre o los ejecutores, sino brillante con nuevos estandartes, nuevas risas, nuevos niños corriendo por calles que una vez se sintieron demasiado estrechas para los sueños. El molino todavía estaba en la orilla del río. La puerta roja repintada, el techo reparado. Flores silvestres creciendo espesas donde una vez se pudrió la paja húmeda. Ahora era suyo. No escondido, no robado, sino reclamado. Lachlan insistió en que regresaran allí en el aniversario de la noche en que se reencontraron como adultos. Sin guardias, sin ceremonia, solo ellos dos. Capas contra el frío de la tarde.
Una cesta de pan que había pasado 3 frustrantes mañanas quemando en las cocinas del palacio. Antes de producir finalmente algo comestible, dejó la cesta en el escalón del molino y la miró como si todavía no pudiera creer que fuera real. Intenté hornearlo yo mismo, dijo, frotándose la nuca, con las mejillas ligeramente sonrosadas. Mi lobo cree que huele mal. Sigue gruñendo al horno como si lo hubiera ofendido personalmente. Dileya se rió. Tu lobo es un crítico. Está obsesionado contigo, admitió Lachlan, bajando la voz. Cada vez que entras en una habitación, camina de un lado a otro. Cuando te vas demasiado tiempo, gime. Cuando le sonríes a otra persona, quiere morder cosas. Ella se acercó a él, deslizando las manos por su pecho. Pobre bestia. No es el único. Lachlan le agarró la muñeca suavemente, sus pulgares rodeando los puntos del pulso. Todavía me despierto algunas noches pensando que te has ido, que he soñado el último año. Dileya se puso de puntillas, rozó sus labios sobre su mandíbula. Estoy aquí. Lo sé. Respiró contra su cabello. Pero quiero más que saberlo. Quiero un para siempre. Se apartó lo suficiente para arrodillarse en el umbral gastado, el mismo lugar donde hace 18 años un niño hambriento la había mirado por primera vez, y le había ofrecido un palo de lobo tallado como si fuera un tesoro. De su bolsillo sacó una delgada banda de oro, simple, sin adornos, excepto por una pequeña pluma de ave de tormenta conservada en cristal. La misma pluma que ella una vez había atado a su brazalete. La sostuvo entre ellos. Dileya del velo del pantano susurrante, dijo, con la voz firme pero cargada de emoción. He pasado la mitad de mi vida tratando de convertirme en alguien digno de la chica que alimentó a un extraño cuando no tenía nada que dar. Todavía estoy aprendiendo a ser ese hombre. Pero sé esto, quiero cada mañana contigo, cada hogaza quemada, cada noche de lluvia, cada momento de silencio y cada tormenta. Y quiero casarme contigo aquí mismo, en este umbral donde todo comenzó. Ella se inclinó, lo besó lenta y profundamente, saboreando la sal, el recuerdo y la promesa. Sí, susurró contra su boca. 1000 veces, sí. Se casaron en el molino bajo una luna llena, exactamente un año después, sin gran salón, sin estandartes, solo el murmullo del río, flores silvestres tejidas en la trenza de Dileya, y un pequeño círculo de personas que importaban. Brendan, un puñado de guardias de confianza, la vieja cocinera del velo del pantano, que le enseñó todo. Lachlan no llevaba corona, solo el brazalete. Las enredaderas, la piedra y la pluma restauradas, brillando débilmente a la luz de la luna. Dileya llevaba la simple capa gris con la que había viajado a la capital, ahora bordada con aves de tormenta plateadas a lo largo del dobladillo. Se pararon en el mismo umbral donde una chica le había dado pan y esperanza. Lachlan tomó sus manos, con los ojos brillantes. Prometí volver, prometí protegerte, prometí que estaríamos juntos. Ella sonrió con lágrimas brillantes. Cumpliste cada promesa. Todavía no. Él levantó su mano hasta sus labios. Pero voy a pasar la eternidad cumpliendo el resto. Más tarde, cuando los demás se habían ido y el molino estaba en silencio de nuevo, la llevó adentro. La acostó en un lecho de pieles suaves que había dispuesto junto a la chimenea. El fuego crepitaba. La lluvia repiqueteaba en el nuevo techo. Se estiró a su lado, apoyado en un codo, solo mirándola. «Me estás mirando fijamente», murmuró ella. «He esperado 18 años para mirarte como mi compañera», dijo en voz baja. «Déjame mirar». Ella se acercó, trazó las cicatrices en su mandíbula, las viejas en sus brazos, las tenues líneas alrededor de sus ojos que no estaban allí cuando era un niño. «Te amo», dijo simplemente. Su aliento se entrecortó. «Te he amado desde el momento en que partiste ese primer trozo de pan». La besó entonces, lento, profundo, tierno, como si tuvieran todas las noches del mundo. Afuera, el río cantaba su canción interminable. Adentro, 2 corazones latían al unísono. Finalmente, completamente en casa.
Y en algún lugar de la oscuridad silenciosa, el palo de lobo tallado descansaba en la repisa de la chimenea junto al brazalete. Dos pequeñas promesas cumplidas a lo largo de 18 años, brillando suavemente a la luz del fuego. La prueba de que el amor nunca desaparece de verdad, solo espera a ser recordado. ¿Cómo calificarías esta historia del 1 al 10? Me encanta leer sus comentarios. Y si quieres apoyarme, por favor, suscríbete. Es gratis y ayuda a que más gente escuche estas historias.